Muchas veces creemos que estamos viviendo nuestra vida, pero en realidad nos la pasamos solo pensando. Seguro te ha pasado que tomas un camino y de repente llegas a un lugar sin ser consciente de cómo llegaste hasta ahí, o que terminas de comer y no te das cuenta de los sabores o las texturas de las cosas que estabas disfrutando. Y no es que estés mal, no es que tu cerebro está mal, simplemente es que estabas mentalmente en otro lado. A eso solemos llamarle atención. Pero hoy te invito a que lo profundicemos y que lo tomemos con un poco más de amabilidad, que entendamos qué es eso que se llama piloto automático, por qué se activa y cómo podemos hacer para amablemente volver a traer nuestra atención al momento presente. Hola a todos y bienvenidos a este podcast donde abrimos un espacio para que se encuentre el mindfulness con la vida cotidiana. Yo soy Cindy y esto es Mediterapia. Como respuesta a la necesidad de espacios de pausa en la vida adulta y para recordarnos lo importante que es estar presentes, surge Mediterapia, un espacio donde la ciencia y el mindfulness se encuentran para llegar a nuestra vida de manera práctica. Aquí cultivamos rutinas de disfrute, calma y conciencia. Bienvenidos. Desde la investigación contemporánea acerca del mindfulness, la atención no se describe como una capacidad que tengan unas personas y otros no, ni como algo fijo, sino que es una habilidad que se puede entrenar. Algunos autores la han definido como un proceso de autorregulación que se puede modificar, entrenar, cambiar y mejorar. Y esto cambia por completo la perspectiva que se tenía sobre la atención, porque el mindfulness entonces no es un proceso de traer la atención de manera forzada u obligatoria al presente, sino de cambiar las condiciones que permiten que de manera natural la atención esté aquí y ahora. Es principalmente entrenar la capacidad para darnos cuenta a dónde se fue nuestra mente o nuestros pensamientos y ser capaces de traerlas de manera amable y con compasión al momento presente. Aquí hay algún punto importante porque podemos comenzar a distinguir dos tipos de atención. Una atención automática y una atención consciente. La atención automática es rápida, es reactiva, se da de manera involuntaria y nos permite vivir en el momento, pero usualmente nos desconecta del momento presente. Y por su parte está la atención consciente, que es intencional, flexible y por supuesto presente, y nos permite hacer algo muy importante que veníamos hablando en capítulos anteriores, y es reflexionar antes de reaccionar. Hay un autor muy importante acerca del mindfulness contemporáneo, que es un neuropsiquiatra, que se llama Daniel Siegel, y él lo que propone o acerca de lo que habla es que cuando trabajamos en esta atención consciente, no solamente estamos trayendo la atención al presente y entrenando nuestra atención, sino que también estamos fortaleciendo la conexión entre áreas del cerebro, favoreciendo que se comuniquen mejor y que fortalezcan esas conexiones, especialmente las que están relacionadas con la regulación emocional, la conciencia corporal y las relaciones interpersonales. Y es que algo muy importante que trae esta nueva perspectiva sobre la atención, o bueno, digamos esta que es más contemporánea, es que la atención no va a depender solamente del funcionamiento de nuestro cerebro, sino que también tiene que ver cómo está nuestro estado a nivel fisiológico, específicamente del sistema nervioso. Hablábamos también en el capítulo anterior que cuando tenemos el sistema nervioso en modo alerta, algunas funciones corporales y mentales cambian. La atención es una de ellas. En un estado de amenaza, la atención es muy estrecha, muy específica y muy dirigida. Mientras que cuando el sistema nervioso se encuentra en calma, la atención se hace más amplia, más receptiva. Entonces eso también afecta la manera en la que ponemos atención. Y esto se va a relacionar directamente con el mindfulness, porque entonces aquí cambiamos también esa perspectiva. No es un acto de traer la atención de forma forzada o de exigir la concentración al máximo, sino que vamos a entender que el mindfulness o la atención plena, el estar aquí ahora, va a ser una consecuencia natural de un sistema nervioso que se encuentra tranquilo. Entonces, el mindfulness no busca o no exige traer la atención, sino que lo que busca es crear las condiciones adecuadas para que el sistema nervioso se sienta en calma, se sienta seguro y entonces de manera natural se pueda vivir en el presente. Es decir, volver a recordar el cerebro o a todo nuestro sistema de alerta como, hey,
todo está bien, podemos relajarnos y podemos estar disfrutando del momento presente sin tener activos todas esas alertas o todos esos sistemas de alarma. Y pues va a resultar natural que nos preguntemos por qué la mente se va tanto, incluso cuando nos sentimos relajados o cuando de manera consciente queremos poner atención, por ejemplo, cuando uno hace su primera meditación o empiezan estos procesos de conocimiento personal o de silencio. O suele suceder que incluso hasta leyendo un libro, que estamos haciendo una actividad consciente, pues nos vamos a pensar en otras cosas. Y no es que nuestro cerebro esté mal, no es que tengamos algo dañado, no es que tengamos algún trastorno ni algún síndrome. Es nuestro cerebro simplemente funcionando. Resulta que la neurociencia nos ayuda un poco a entender esto y a normalizarlo, porque tampoco lo que buscamos es tener una atención consciente todo el tiempo. Realmente los dos tipos de atención funcionan en la vida cotidiana y son parte de un cerebro sano. Lo que resulta es que en nuestro cerebro hay distintas redes o circuitos atencionales. Hay una de ellas que se llama red atencional por defecto. Y es esta que se activa cuando no estamos haciendo una actividad que lleve nuestra atención. Cuando no estamos haciendo algo de una atención enfocada. Entonces, por ejemplo, estamos sentados, estamos parados, no haciendo algo específicamente y de inmediato esta red se activa y es la que está relacionada con los pensamientos acerca del pasado, con la anticipación sobre el futuro y también con evaluarnos constantemente. Que todo esto resulta en cierto grado funcional porque pues pensar en el futuro nos permite planear, pensar en el pasado también nos permite, por ejemplo, aprender de cosas que ya vivenciamos o recordar ciertos momentos, recordar personas y evaluarnos nos permite pues este aprendizaje y este cambio. El punto es cuando nos enganchamos con estos pensamientos y dejamos de estar por completo en el presente por estar viviendo en el pasado o en el futuro o en la autocrítica. Entonces aquí no es que algo esté mal, es simplemente el cerebro funcionando, pero lo que busca el mindfulness es darnos esa capacidad de conciencia de distinguir cuando ya nos enganchamos o ya nos fuimos demasiado lejos y que podamos amablemente traerlo al presente. Y enfatizo en esto de amablemente porque no es como un regaño o insultarnos a nosotros mismos o enojarnos con nosotros por no estar en el momento presente, sino darnos cuenta que naturalmente nuestro cerebro divaga o naturalmente nuestro cerebro activa ciertas redes para pensar en el pasado y en el futuro, pero también de manera natural podemos traerlo al presente sin que sea algo forzado, algo obligado o algo incluso doloroso desde la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Un ejemplo común en el que podemos ver esto, la forma en la cómo se manifiesta nuestra red atencional por defecto es digamos que abres un paquete de papitas o un paquete de galletas mientras estás haciendo otra actividad y empiezas a comerlas y de repente metes la mano y te das cuenta que ya se acabaron. Y ahí caes en cuenta que ni supiste en qué momento te comiste tantas, en qué momento se acabaron, a qué sabían, cuál era la textura o incluso si tuviste indicadores de saciedad desde antes de que se acabara el paquete. También suele pasar o es muy común cuando estamos hablando con otra persona y la persona nos ha dicho 2 o 3 palabras y en lugar de estar realmente escuchando lo que la persona dice, estamos empezando a elaborar cuál va a ser la respuesta que se le va a dar a esta persona. Y en estos casos, pues no es que tengamos algo mal nosotros, es simplemente que estamos ahí en cuerpo, pero no en mente, porque nuestra mente ya se anticipó, por ejemplo, en el caso de la conversación, o se fue a divagar en el pasado, o se fue a criticarnos, o a pensar en el futuro. Pues el mindfulness justamente viene a eso, a traernos al presente. Y la buena noticia es que pues no necesitas un retiro de 10 días o 15 días de completo silencio o practicar 3 años, sino que a través de prácticas sencillas, prácticas que puedes hacer incluso en este momento, comenzamos a entrenar la atención. Y esa es otra de las cosas más importantes que ha dicho también la neurociencia y los científicos acerca del mindfulness, es que no es algo que esté alejado, es algo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad, que lo que necesitamos es entrenarla para poder estar en el momento presente, a través de pequeñas cosas. Por ejemplo, una respiración. Yo te sugiero o te propongo que hagas durante esta semana este ejercicio. Y es que antes de comer, antes de responder un correo o antes de empezar alguna actividad importante, pares un momento y seas consciente de tu respiración. Y tomes conscientemente 3 respiraciones profundas, sintiendo cómo inhalas,
Como exhalas y volviendo a repetir, inhalando, exhalando. Una última vez inhalando, exhalando. No nos tomó un minuto ni siquiera. Y esa pequeña pausa es el comienzo de un entrenamiento de nuestra atención. Recuerda que es muy importante que se convierta en hábito. Entonces, esta práctica constante de algo tan simple puede comenzar a entrenar tu atención y a permitirte vivir más en el presente, con todos los beneficios que eso trae y de los que ya hemos venido hablando. Además, te sugiero que lo hagas siempre por la nariz, porque también hay cambios importantes en el intercambio de oxígeno que se hace cuando la respiración la haces solo por la nariz, es decir, la inhalación y la exhalación. Y si te interesa un poco más saber del oxígeno y de lo que sucede en el cerebro, puedes dejarlo en la cajita de comentarios para que hagamos un próximo capítulo hablando de eso. También me gustaría empezar a interactuar un poco más con ustedes. Y bueno, como saben, el propósito también de este espacio es que tengamos momentos de atención plena. Así que los invito a que juntos experimentemos una práctica de atención plena que nos permita incorporar y entender un poco mejor todo esto de lo que hemos hablado. Así que para que juntos volvamos al presente, los invito a que se pongan en una postura cómoda. Es importante la columna derecha o la espalda derecha, pero que no se sienta rígida. Y si se sienten cómodos o cómodas, pueden cerrar los ojos, si no, pues no es necesario, pueden dejar los ojos abiertos o entreabiertos. Vamos en este momento a tomar conciencia de nuestra respiración. No hay que cambiarla. Tratemos de pensar que la vamos a describir. Simplemente a decir cómo está la respiración, cómo estoy respirando. Puedo decir que mi respiración está siendo profunda, o que se siente más superficial, que está lenta, que está rápida. Ahora te invito a que lleves una mano al pecho y otra mano en tu abdomen para que este contacto físico te permita conectar un poco más con la respiración. Siente todas esas partes del cuerpo que se mueven cuando entra el aire y cuando sale el aire. Y cada que te des cuenta que ya estás pensando en otra cosa o que tu mente se fue a divagar con algún pensamiento, solo lo notas y regresas otra vez al presente, sintiendo la respiración. Te puedes enfocar incluso en el movimiento de solo una de las dos manos. Procurando estar aquí, solo sintiendo cómo entra el aire, cómo sale el aire. Vamos a ampliar un poco más nuestra atención hacia todo el cuerpo, hacia los puntos en los que se siente el peso de nuestro propio cuerpo. Puede ser en las caderas, en los pies, en la espalda. Y recuerda que cada que tu mente se va con algún pensamiento, tú puedes amablemente traerla otra vez al presente, percibiendo todas las sensaciones que hay aquí y ahora. Y ahora lleva un poco más profundo tu atención, trayéndola al presente, a darte cuenta que estás aquí,
percibiendo, respirando y escuchando. Sientes tu respiración, sientes tu cuerpo y te haces consciente de tu mente, consciente de cada que te vas, que puedes volver al presente, que no necesitas quedarte allí enganchado con algún pensamiento. Y despacio, cuando te sientas lista o listo, puedes soltar las manos, comenzar a mover los dedos. Si es que cerraste los ojos, abrirlos con pequeños parpadeos. Estirarte si lo necesitas, o si quizás lo estás escuchando para dormir, aprovechar este momento para conservar la calma y la relajación. Recuerda que la atención no es un lugar al que vamos a llegar, sino un constante, conscientemente venir al presente. Cada que vuelves al momento presente, aunque sea por unos segundos, estás entrenando amable y conscientemente tu atención y tu capacidad de disfrutar de la experiencia presente. Si este episodio te resultó útil, yo te invito a que hagas estas prácticas de manera constante todos los días. Recuerda que la constancia es la que nos puede traer los verdaderos resultados y nos va a permitir tener un sistema nervioso en calma y una vida más consciente y plena. Y por supuesto, si quieres seguir profundizando y aprendiendo conmigo, no te pierdas el próximo episodio de Mediterapia. Aquí seguiremos explorando estas distintas técnicas o prácticas que nos permitan vivir una vida presente, traer el mindfulness a nuestra vida cotidiana de manera simple y efectiva. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que yo soy Cindy y esto fue Mediterapia.